Hola, en esta píldora de introducción a la macroeconomía vamos a estudiar el flujo circular de la renta incorporando el sector público. En la anterior lo estudiamos viendo una economía muy simple, en la que no había ni sector público ni sector exterior. En esta vamos a introducir el sector público y veremos cómo interactúa con las familias, con las empresas y, lógicamente, con los mercados financieros. Tenéis ahí en rosa las incorporaciones, los flujos que lleva consigo la consideración de que existe un sector público en la economía, de que hay ayuntamientos, comunidades autónomas, gobiernos que toman decisiones de gasto, de ingresos, etc. Bien, se simplifica mucho el tema, lógicamente la realidad es mucho más compleja, pero ¿qué es lo primero que pensamos? El sector público lo que hace es recaudar impuestos, que le representamos con la letra T. Por simplificar, suponemos que solamente pagan impuestos las familias. Si tenéis ahí el flujo de las familias al sector público, simbolizando los impuestos que pagan. Esos son los ingresos naturales del sector público. Con esos ingresos, con esos impuestos, ¿qué es lo que hace el sector público? Bueno, pues el sector público toma una serie de decisiones. Primero, gastar, lo que es el gasto público normal, el gasto público corriente, la compra de mandos para ordenadores, la compra de ordenadores, decisiones de gasto normales. Se supone que el gasto se lo realiza a las empresas y lo vamos a representar todo con la letra G, que lo tenéis ahí, un flujo del sector público hacia las empresas. Por tanto, las empresas lo que hacen ahora es vender parte de su producción a las familias, pero también se lo venden al sector público. También toma decisiones el sector público de inversión pública. Es un flujo que también suponemos que va dirigido a las empresas, que son quienes las proporcionan esas decisiones, esos bienes. Y después la cuestión última de decisión de ingreso o gasto del sector público son las transferencias. La diferencia entre una transferencia y un gasto es que las transferencias son flujos de renta en principio sin contrapartida. El gasto público tiene una contrapartida. Si la Universidad de Valladolid compra este mando y se gasta 10 euros, la contrapartida es este mando. Pero las transferencias son flujos de renta que no hay una contrapartida, en principio. Pensad, por ejemplo, una prestación por desempleo. En principio es un flujo de renta hacia las familias que no lleva aparejado nada a cambio. Una pensión de jubilación, pues exactamente lo mismo. ¿Vale? Por tanto, el papel que juega el sector público ya podéis imaginar que es recaudar impuestos y tomar decisiones de gasto. Decisiones de gasto que se materializan en transferencias, en gasto público o en inversión pública. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que es muy raro, es una casualidad, que coincidan los ingresos que recaudan a través de impuestos con sus decisiones de gasto. Por tanto, hay un balance de más o menos gastos que ingresos. Y lo normal es pensar que son mayores los gastos que los ingresos. Y esa diferencia, que tiene un nombre que ya todos podéis intuir, que es el déficit público o déficit presupuestario, se financia a través de los mercados financieros. El Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, cuando tienen más gastos que ingresos, tienen que acudir a los mercados financieros para financiar ese déficit público a través de la emisión de deuda pública. Por tanto, ahí tenéis otro flujo de recursos desde los mercados financieros hasta el sector público. Bien, esta incorporación del sector público a nuestra economía altera la relación de recursos y empleos, de tal forma que ahora las familias tienen como recursos la renta que obtienen más las transferencias que perciben del sector público. Los empleos ya no solamente es consumo y ahorro, es consumo y ahorro después de pagar los impuestos que tienen que pagar. Las empresas siguen teniendo el mismo empleo, que es la renta que va a manos de las familias, pero en este caso tienen como recursos las distintas finalidades de la producción que generan: el consumo, la inversión privada, la inversión pública y el gasto. Estos son los distintos componentes del gasto que se materializan en la venta de su producción. El papel del sector público es que tiene unos recursos ordinarios, que son los impuestos, y también lo que obtiene a través de pedir prestado a los mercados financieros, DP, déficit público, y unos empleos que, como he dicho, es el gasto, las transferencias y la inversión pública. Y después está el mercado financiero, los mercados financieros, que tienen como recursos el ahorro de las familias y dos empleos. Por un lado, la financiación de la inversión privada y, por otro lado, la financiación
del déficit público de las administraciones públicas, del sector público. Al final, las relaciones que existen son más interesantes y más reales. Primera cuestión, las familias, su renta disponible ya no coincide con la renta, como en la píldora anterior. La renta disponible será la renta más las transferencias que reciben menos los impuestos que pagan. Entonces, después de sumar las transferencias y restar los impuestos, esa renta disponible la distribuyen entre consumo y ahorro. En cuanto al equilibrio del mercado de bienes, la igualdad, la identidad, en este caso, de la renta y con la demanda agregada, ahora la demanda agregada tiene más componentes. Tiene el consumo, la inversión privada, la inversión pública y el gasto público. Si sumamos inversión privada e inversión pública, tenemos que la demanda agregada tiene tres componentes: consumo, inversión, que insisto es la suma de inversión privada e inversión pública, y el gasto público. Después está lo que representa el comportamiento del sector público. El déficit público más los impuestos deben ser iguales al gasto más las transferencias más la inversión pública. Si operamos, que es la línea que tenéis debajo, podríamos agrupar por un lado la suma del gasto más las transferencias menos los impuestos. Eso es el menos ahorro público, ¿vale? Por tanto, podríamos decir que el déficit público es inversión pública menos ahorro público. Ahorro público es SP. Bien, y al final, abajo, lo que resume el comportamiento de los mercados financieros: el ahorro privado debe ser idéntico a la suma de la inversión privada más el déficit público, pero como el déficit público es inversión pública menos ahorro público, operando tenemos que en esta economía se sigue dando la igualdad, como no puede ser de otra forma, de que el ahorro de la economía debe ser idéntico a la inversión. Esta situación cambiará en la siguiente píldora que vamos a ver, en la que veremos sin ningún tipo de problema, de una forma muy sencilla, el papel que tiene el sector exterior. Una última cuestión, ya que he hablado del sector de déficit público, como reflexión y también para que nos introduzcamos un poco en cuáles son los datos. Ahí tenéis la evolución del déficit público de España. Un comportamiento más bien tirando al déficit. Ha habido una serie de años que tuvimos superávit, a mediados en los años 2004, 2005, y después tenéis ahí la brecha, la caída profunda provocada por la reciente crisis económica, años 2008, 2009, en los que el Gobierno de España y las comunidades autónomas gastaron mucho dinero para intentar estimular la economía y dejaron de recaudar muchos impuestos como consecuencia de la caída del Producto Interior Bruto. Y el resultado fue un desplome de las cuentas públicas, una generación enorme de déficit público que, como vais viendo, se está recuperando poco a poco en los últimos años. De todos modos, eso lo estudiaremos más adelante con más detalle.